¿Ya? Hola amigos, buenos días. Estamos en Conciencia Planetaria, Planeta 2013. Es martes, soy Alicia McDonald, su servidora, y lo habíamos ocupado para Kabbalah, pero vamos a descansar un poco de Kabbalah y les voy a hablar de datos interesantes que se han escrito, investigaciones que se han llevado a cabo de la Biblia. Bueno, de la Biblia y de los textos antiguos. A partir del siglo XVIII, la sociedad científica ha tenido interés en investigar si todos los textos antiguos son verdaderos o son el resultado de mitos, de leyendas, de cuentos que se han pasado de padres a hijos, de generación a generación. Tenemos a partir del siglo XVIII investigaciones muy interesantes, pero en 1945 a 47 se hacen descubrimientos importantísimos que están en los cuales están inmersas las tres grandes religiones: judaísmo, cristianismo, el islam, y el islam. Bueno, estos descubrimientos, muchos lo saben, fueron los textos de Nag Hammadi y después los rollos del Mar Muerto. Todos estos manuscritos encontrados que datan del siglo I y II hasta el III, IV después de Cristo, han despertado un gran alboroto y una gran inquietud en la comunidad científica. Todos queremos saber si realmente es cierto lo que se dice, por ejemplo, en la Biblia. Bueno, hoy les traigo rápidamente, si me da tiempo lo termino, si no, lo terminamos después. Hablaremos sobre el Éxodo. Bueno, ¿qué es el Éxodo? El Éxodo, ustedes recordarán o habrán leído que allá por el año 1700 antes de Cristo, en esa época hubo una gran sequía en todo lo que es ahora Israel, y los grupos, los clanes, las tribus que estaban asentadas ahí, que eran hebreos, se fueron hacia Egipto. La Biblia nos dice que poco antes de esto, José, el de la túnica de muchos colores, José el soñador, porque pues era vidente, interpretaba sueños, causó la envidia de sus hermanos, y entonces se lo llevaron y lo vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto. Pero Dios o el Creador tiene grandes designios para cada uno, lo hemos comentado en Kabbalah. José llega a ser el sirviente de un panadero, y luego la mujer del panadero lo quiere, él la rechaza y lo mandan a prisión. Allí en prisión conoce al copero y conoce a otro importante trabajador de la realeza. Les adivina los sueños, y como se vuelve en realidad, pues entonces adquiere fama. Cuando el faraón sueña 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas que se comen a las gordas, entonces ningún sacerdote le puede adivinar qué pasa. Alguien se acuerda de José, lo sacan, y entonces él sí le adivina y le dice: bueno, mira, va a haber muchísima comida, 7 años, pero luego una gran sequía, entonces debes de guardar
comida, trigo, todo, cebada, para que no falte el alimento en tu pueblo. El faraón lo nombra gran visir, que era un altísimo cargo, porque pues arriba ya nada más estaba el faraón. Entonces José llega a ser una persona importantísima en Egipto. Bueno, en esa época, que es por el 1700, está la sequía, y entonces los familiares o la tribu de Jacob, que era el padre de José, se ven en la necesidad de ir a Egipto porque saben que ahí hay comida. Pero ¿cuál será su sorpresa? Que después de una preciosa historia y de sustos y todo, descubren que es su hermano. Entonces viene la migración de este grupo étnico o tribu de los hebreos hacia Egipto. Eso es como en el 1700. Pero ahora vayamos a la parte arqueológica. ¿Será cierto o no será cierto? Bueno, se han buscado datos concretos en la arqueología en los tiempos modernos, a ver si realmente fue cierta la migración de los hebreos. Pues sí, se dice que grupos semitas llegaron a Egipto. Y en estos grupos semitas fundaron una ciudad al norte de Egipto, una ciudad que se llamó Avaris. Avaris fue también, no olvidemos, la capital de los Hicsos. Pero ¿quiénes eran los Hicsos? Pues miren, los Hicsos eran grupos semitas, y no es nada difícil que entre esos grupos semitas que emigraron por el hambre a Egipto, pues en esos grupos también venía la familia de Jacob, los hebreos, y por eso se identifican mucho con los Hicsos. Pero tenemos también por ahí un nombre que se da a un determinado grupo semita, y que se dice Amó Israel, que esto quiere decir los hijos de Dios, o el pueblo protegido de Dios. Bueno, ahí se quedaron los hebreos en Avaris por espacio de 150 años, pero ahí por más o menos en 200 años, como más de un siglo después, los egipcios, bueno, el faraón especialmente, temía una revuelta de estos grupos semitas y decreta que todo hijo varón de este grupo de los hebreos debería ser ahogado. Pues bueno, ahí viene la historia. Entonces, en ese tiempo nace Moisés. Moisés que, bueno, algunos dicen que su nombre quiere decir salvado, ¿verdad? Pero pues no lo sabemos realmente. La madre, temiendo que lo maten, lo deposita en una canasta y lo deja en la corriente del río. Pero Dios tenía designios para él, y la hija del faraón, que se encontraba paseando, lo ve, lo recoge y le pone Moisés. Bueno, muchos conocen la historia de Moisés, que luego llegó a ser pues sacerdote. Se piensa que fue sacerdote, y como había un niño gemelo egipcio, fue criado como él de la realeza, solo que el otro era el hijo del faraón, y claro, era el que iba a estar en el trono. Nos referimos a Amosis. Ahora se ha comprobado que el nombre de Amosis significa hermano de Moisés. ¡Qué coincidencias! Hermano de Moisés. Y Moisés, por su parte, bueno, todos sabemos que ve a un egipcio golpeando a un hebreo y lo mata.
y lo mata y tiene que huir hacia el desierto. Bueno, en realidad llegó a la tierra de los medianitas y ahí encuentra a un señor que es Yetro, un enigmático señor. Pues la Biblia a veces dicen que Yetro realmente era un gran sacerdote y quizá era cabalista también. Entonces, bueno, ahí lo retiene, se casa con una hija y luego está ahí como espacio de 60 años. Total que a los 60 años después de haberse huido, regresa y le exige al faraón: libera a mi pueblo. Porque bueno, ustedes han de saber que se dice que Moisés encontró una zarza ardiendo y Dios le habló y le dijo: tienes que sacar a mi pueblo de esa esclavitud. Entonces él dice: pero pues yo no sé nada, no sé ni hablar bien, ¿verdad? Y le dijo: pues lo siento, pero te vas a asesorar de tu hermano y vas a hablar ante el faraón. ¿Por qué tenía que hablar él? Bueno, pues porque habían sido criados juntos, ¿no? Con el faraón Amosis. Ahora sabemos que es Amosis. Entonces va y le pide y le dice: oye, libera a mi pueblo. No, el otro que va a liberar, ni de chiste. Dice: no hay nada. Y se dice, empiezan las 10 plagas, con las cuales Dios, el Todopoderoso, castiga al pueblo egipcio para que por fin deje ir a Israel. Pero volvamos hacia la comprobación de, bueno, ¿realmente fue verdad el éxodo? ¿Realmente salieron los hebreos de Egipto? ¿Y en qué tiempo? Porque los arqueólogos andan en las fechas para arriba y para abajo, pero hay un arqueólogo muy insistente que se llama Simca Jacovici. Este arqueólogo es muy especial, no sé, alguien sabe, pero él estuvo, dice que encontrando la tumba de Jesús, la tumba Talpiot, en las afueras de Israel, y bueno, se da a la tarea de encontrar evidencias en esta parte de la Biblia, el Éxodo. Y entonces, bueno, dice, se va hacia una estela, que es la estela de Amosis, que relata una catástrofe climática terrible, truenos, relámpagos, sismos y una desgracia, porque casi asoló todo el territorio. Pero qué chistoso, fíjense, la Biblia también dice que Dios castigó al pueblo egipcio y que les envió una gran tormenta. Y en la estela dice que Egipto se sumió en las sombras, y en el Éxodo dice que él, porque no olvidemos que todavía estaban en Egipto y él era el Dios en singular, y dicen que él desató la tormenta y las sombras para asolar a los egipcios. Pero qué chistoso, parece que en este tiempo también, 1500 antes de Cristo, en este tiempo también es la expulsión de los Hicsos. Bueno, muchos arqueólogos se preguntaron, qué chistoso, aquí dice lo mismo en la Biblia, en la estela de Amosis dice lo mismo, desgracias, una catástrofe terrible, climática, y la sitúan en el 1500. Y 1500 estaba el faraón Amosis.
Y Amosis quiere decir, como les decía, hermano de Moisés. Bueno, pues entonces el doctor Charles Pellegrino, que es un arqueólogo, él es experto en todo este pedacito de la historia, que es la expulsión de los Hicsos. Él dice que también iba el pueblo amó Israel entre estos. Y amó Israel, pues tenían que ser los hebreos. Bueno, pero vamos a ver también, tenemos prueba de la llegada de los hebreos a Egipto. Pues sí, fíjense que sí. Se encontró la tumba de Beni Hassan hacia el norte de Egipto, donde está relatado en un mural que ilustra la migración de Israel hacia Egipto. Y todos los dibujos de los que van felices van con túnicas de colores. Qué chistoso, porque José llevaba también su túnica de colores. Y el pueblo de Israel, o los semitas en esa época, se identificaban por sus túnicas de colores. Bueno, esa es una prueba, pero otra, ¿cómo sabemos que José realmente estuvo en Egipto? Pues entonces se dice ahí, en esta misma, que José es poderoso y recibe, que es poderoso y posee un anillo con el sello real, igual que el faraón. Tenía poder en segundo lugar del faraón. Pero, ¿y existió realmente esto? Se hacen excavaciones en Avaris y se encuentran, hasta la fecha, 9 sellos usados por la corte de José. Y tienen en un hebreo sinaico, Jacob el. Jacob el. Bueno, ahí tenemos ya la segunda prueba de que sí existió la migración de los hebreos hacia Egipto. Ahora vamos a ver, ¿hay alguna prueba del éxodo? Bueno, sí, también se encuentra la respuesta en la encrucijada que se forma con la partida de los Hicsos en el 1500 y la erupción de Santorini en el 1500. Entonces, ¿esto sería lo que propició el éxodo? Muy probablemente. Los esclavos deben haber aprovechado que la tierra estaba convulsionada para huir. Y bueno, no puede haber sido una expulsión armada, yo creo que más bien fue una huida de esta catástrofe climática que estaba. Hace 1500 años, Santorini fue destruida por una terrible erupción, todos lo sabemos. Dicen que formaba una capa de ceniza de 40 kilómetros de alto, una nube de cenizas, y 200 kilómetros de diámetro. Su sonido circundó 10 o 12 veces la Tierra. Es un comparable, más o menos, a miles de veces a la bomba de Hiroshima, ¿no? Eso provocaron sismos de magnitud 6 o 7, o quizá de más, y parecía el fin del mundo. Los geólogos ubican esta explosión en el 1600, pero los arqueólogos con pruebas la ubican exactamente en el 1500, en la 18ª dinastía de Amosis. ¿Qué comprueba esto? Pues las excavaciones que se han hecho y la cantidad de piedra pómex que se encuentra en estos estratos en el fondo del mar y también en los alrededores, inclusive en Avaris y más hacia el sur. Bueno, se dice que el Dios de Israel lo castigó, ¿verdad? Entonces, ahí fíjense nada más, esa erupción propicia las famosas
10 plagas, con las que se dice que Dios castigó a los egipcios. Bueno, obra de Dios es todo lo que pasa, ¿verdad? Si somos creyentes. Pero ¿cómo fue que se desarrollaron las plagas? Bueno, están ya comprobadas científicamente cómo pudieron haberse provocado estas 10 plagas. La primera dice que las aguas se tiñeron de sangre. Sí, efectivamente. Antes de la erupción, abajo de los lugares donde se va a producir una erupción, hay como unas bolsas de gases. Al empezar los movimientos telúricos, estas bolsas se revientan y el óxido, los minerales que contiene el hierro, el óxido, provocan la muerte de todo lo que vive, los peces sobre todo. Pero fíjense, las ranas no se mueren porque saltan. Entonces, la segunda plaga exactamente es la plaga de ranas. Y después de todo eso viene la de mosquitos, las moscas, y la quinta plaga es una epidemia. Bueno, la sexta plaga son úlceras y se ha comprobado que efectivamente así sucede. En 1986 los habitantes de Minius sufrieron úlceras por la erupción de un volcán y se comprobó que efectivamente la plaga fueron úlceras, como dice la Biblia. La séptima plaga fue el granizo, pero una plaga de granizo extraña, porque era hielo y en el centro había fuego. ¿Qué provocaba esto? Bueno, esto lo provoca, según el rabí Chaim Saknovichi, en el papiro de Power dicen que fue granizo, hielo con fuego, granizo volcánico. La ceniza sube a la estratosfera y se llena de hielo. Al caer es un granizo que se rompe y trae fuego adentro. La octava plaga fueron las langostas. Claro, huían de esta catástrofe en enjambres. Un enjambre tiene de 40 a 80 millones de animalitos. Y por trastornos climáticos, pues bajaron a solar huyendo. La novena plaga fueron las tinieblas. Bueno, meses previos a la plaga. No se olviden que las erupciones volcánicas son el movimiento de placas tectónicas. Meses antes de la erupción, y está comprobado, que la placa africana se deslizó abajo de la placa europea, lo que provocó las pequeñas erupciones y sismos. Después vino la catástrofe con el rompimiento de la costa terrestre, y se vino la gran erupción. Bueno, la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. Fíjense, las fugas de gas durante la erupción forman una especie de neblina, pero por el peso de los minerales que traen, no se eleva arriba del aire, digamos, sino se desliza como una neblina que se desliza por los pisos. Y también eso también fue comentado en 1986 en esa erupción de Minius, porque murieron 1,800 personas porque estaban dormidos en esteras de petate, de palma. Dormían abajo, y entonces esta neblina, este gas que se escapa, pues
los envenena. ¿Por qué murieron los primogénitos? Bueno, ¿por qué murieron los primogénitos egipcios? Porque se ha comprobado que los primogénitos dormían en lechos egipcios muy bajos, porque eran los preferidos, porque iban a ser los herederos. La demás gente dormía en las azoteas o en las carretas. Y entonces la gente se salvó, pero los primogénitos fueron los que murieron. Después se encuentra en Avaris, se encuentra en 1980 y tantos, se encuentra una tumba con 18 cuerpos de varones. Y se cree que, bueno, pues el hijo de Amosis murió de 12 años también. Así todo se va comprobando por medio de la arqueología. Bueno, yo creo que quedamos aquí y la segunda parte la veremos la semana que viene. La segunda parte vamos a ver la división de las aguas. Muchas gracias, espero que les haya despertado interés leer la Biblia, porque los científicos están trabajando en descifrarla y corroborarla. Muchas gracias, les mando un saludo, una feliz semana. Ay, permítanme mandar una felicitación a mi hija que fue su santo y se me olvidó, perdón, mil perdón, y a mi sobrina que va a ser su cumpleaños. Que tengan feliz semana. Shalom a todos.